Bueno, ahora nos corresponde la última clase del proceso reproductivo y vamos a hablar del puerperio. ¿Y qué es el puerperio? Es aquella etapa que empieza justamente después del alumbramiento y se extiende 42 días o 6 semanas, incluso posparto. Es la típica etapa que la gente denomina de forma, digamos, coloquial, cuarentena, ¿ya? En este periodo se produce la máxima involución de los cambios fisiológicos que ocurrieron durante el embarazo, pero la glándula mamaria es la única que experimenta su máximo desarrollo en este periodo y además hay una gran actividad de ella. El puerperio puede ser fisiológico y es aquel puerperio en donde su evolución es normal, no hay patologías concomitantes ni tampoco hay complicaciones. O puede ser un puerperio patológico en donde se aleja la evolución de la normalidad y se pueden presentar algunas patologías ya sea agudas o crónicas. De acuerdo a los antecedentes epidemiológicos, Chile es uno de los países de la región que tiene la tasa más baja de mortalidad materna. Sin embargo, es importante destacar que un gran porcentaje de esta mortalidad materna ocurre en la etapa de puerperio. ¿Ya? En los años 2011 y 2012 se observa que la mortalidad materna en el periodo puerperio representa entre un 57 y un 66,7% respectivamente del total de las muertes maternas, siendo esta muerte la mayor parte de las primeras semanas el posparto. Es importante destacar además que las causas que predisponen a que una mujer pueda sufrir un puerperio patológico se inician principalmente en el embarazo y en el parto. Aquí en esta tabla, que fue elaborada por el Centro Latinoamericano de Perinatología, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, muestra la situación de mortalidad materna en América Latina y el Caribe. Y en ella se observa que una de las cosas que es importante destacar, que el 50% de las muertes de las madres ocurre en las primeras 24 horas posparto. El puerperio se clasifica de acuerdo a la lejanía del parto en puerperio inmediato, mediato y tardío. El inmediato corresponde a las primeras 24 horas posparto, el mediato entre el segundo y séptimo día posparto y el tardío entre los 7 a 42 días posparto, aunque su finalización es imprecisa porque también se puede llegar hasta los 6 meses posparto. Incluso los profesionales de la salud habitualmente cuando la mujer se tiene que practicar algún tipo de cirugía abdominal, recomiendan que lo haga después del año, si esto se puede planificar, porque es ahí cuando realmente todos los órganos abdominales que habían, digamos, sufrido cambios durante el embarazo vuelven a su estado basal. El puerperio inmediato, en él se ponen en juego los mecanismos hemostáticos uterinos, o sea, el objetivo es lograr la hemostasia en relación a la pérdida de sangramiento, ¿cierto? Una vez que ocurrió el alumbramiento, en el útero queda un lecho placentario que tiene vasos que se rompieron, digamos, y que están abiertos y que son los que sangran. Entonces estos vasos se tienen que cerrar y se cierran de dos formas. Por un lado, por la retractilidad, que es un fenómeno permanente y pasivo que consiste en que se va acortando de manera definitiva la fibra muscular del útero, y el otro la contractilidad, que es un fenómeno intermitente y activo en donde se va acortando de forma temporalmente la fibra muscular uterina. Ambos fenómenos provocan la comprensión y la oclusión vascular que se denomina ligaduras vivientes de Pinar y que son las que permiten, digamos, que se produzca el cierre de esta arteria sangrante y por lo tanto la hemostasia. En este periodo es de real importancia buscar la presencia del globo de seguridad de Pinar. Una vez que se produce el alumbramiento y la placenta es expulsada de la cavidad uterina, inmediatamente el profesional que atiende el parto debe ir con su mano a palpar el abdomen y verificar que se formó este globo de seguridad de Pinar. ¿Y qué es el globo de seguridad de Pinar? Es el útero que tiene una consistencia dura y leñosa, que tiene una forma redondeada y que el fondo uterino se encuentra a 2 traveses de dedo bajo el ombligo o sobre el ombligo. ¿Ya? La formación del globo de seguridad de Pinar es una hallazgo de seguridad que permite, digamos, ir
monitorizando que se está, digamos, provocando la hemostasia y que este lecho placentario se está cerrando. El puerperio inmediato, que dijimos que va desde el segundo día al séptimo día posparto, da evidencia que esta hemostasia que se estaba iniciando desde las primeras 24 horas no es total, porque se siguen perdiendo cantidades pequeñas de sangre rojo rutilante, tal como aparece aquí escrito loquios, ¿ya? También se expulsan restos de decidua esponjosa y a esto le llamamos loquios, que son hemáticos las primeras 24 horas y se eliminan aproximadamente 500 cc. En esta etapa de puerperio inmediato, la mujer presenta una fase de tranquilidad, presenta alivio, su respiración es normal, el pulso es lleno, regular, pero puede haber un poco de bradicardia. La presión arterial es normal o con leve hipotensión. La temperatura se eleva a medio grado las primeras 24 horas por los desechos tóxicos producidos por la destrucción de los tejidos que sufrieron hipertrofia e hiperplasia. Hay una disminución de los glóbulos rojos y del hematocrito la primera semana, la velocidad de sedimentación está acelerada y los factores de coagulación siguen altos. Hay una hipercoagulabilidad sanguínea que asegura el restablecimiento de la hemostasia, ¿ya? En este puerperio inmediato ocurre la máxima regresión del útero, ¿ya? En el séptimo día posparto el útero debería haber disminuido a la mitad, ¿ya? Y en semanas debería llegar a su peso normal. Esta involución está dada por la contracción uterina, por la autólisis de materia proteica de la pared uterina y por los restos de la membrana eliminada por la secreción vaginal. Esta involución tiene una velocidad de 1 a 2 centímetros diarios. El primer día mide entre 16 y 18 centímetros la altura uterina y luego va, digamos, a razón de 1 a 2 centímetros diarios. Cuando hay una subinvolución uterina, es decir, el útero estaba disminuyendo de tamaño y se devuelve y aumenta, podemos pensar que hay una infección o que pueden haber restos placentarios. En este periodo también ocurren los entuertos, que son contracciones uterinas dolorosas que se producen bajo el estímulo de la succión. O sea, cuando la madre pone al niño al pecho y se produce la succión, hay una descarga de oxitocina que hace que se produzca una contracción a nivel del útero que le puede provocar un dolor a la madre. Los loquios entonces son una secreción uterina que está eliminada por la vagina durante el puerperio y están formados de sangre que proviene de la herida placentaria, de las lesiones que puedan haber en el cuello del útero y en la vagina. También tiene fragmentos de células del tracto genital, agua, albúmina, glóbulos rojos y blancos y también tiene bacterias. Se eliminan totalmente alrededor de los 15 días y tienen algunas características que nos hacen permitir ir evaluando, monitorizando cómo va evolucionando la recuperación de la hemostasia en la mujer. Los primeros 2 a 3 días son sanguinolentos o hemáticos. Entre el día 3 y el 6 son cero sanguinolentos y entre el día sexto y séptimo al día 15 deberían ser serosos. Y lo importante es que si estos loquios van pasando de sanguinolento, pasan a cero sanguinolento, después tienen que seguir a seroso. No puede ser que estén sanguinolento, cero sanguinolento y vuelvan a estar sanguinolento. Cualquier involución, o sea, cualquier devolución a la etapa anterior implica que algo está sucediendo y hay que explorar. En esta imagen se ve un poco las características de cómo son los loquios, ¿cierto? Primero hemáticos, cero hemático, más cero hemático, cero sanguinolento o lo mismo y después serosos. El puerperio tardío está, como dijimos, entre el séptimo día y los 42 días, en donde concluye la involución genital y se logra el estado pregrávido. El útero pesa 60 gramos, el endometrio debería estar cicatrizado y la vagina está involucionada. Y el puerperio tardío es donde encontramos un endometrio hipotrófico, es decir, están las paredes muy delgaditas y no hay menstruación en la mujer. Hay un bloqueo de los órganos genitales por la función láctea, que puede también llevar a una hiperinvolución del útero. En la mujer que no está amamantando, en este periodo puede aparecer la menstruación. En relación a la valoración de enfermería, es importante que la enfermera esté siempre monitorizando los cambios que pueden ocurrir en la mujer. Uno de estos cambios fisiológicos es la pérdida de peso,
¿cierto? En las primeras horas postparto se produce una disminución de peso entre 4 a 7 kilos y es resultado de la expulsión del feto, la placenta y el líquido amniótico. Y por diuresis se elimina aproximadamente 2,5 kilogramos. Hay una pérdida de 500 ml de sangre o más y dependiendo del cumplimiento de la dieta, ella puede llegar a recuperar su peso luego de las 6 semanas. En relación a la temperatura, dijimos que hay un leve ascenso de la temperatura en las primeras 24 horas que podría llegar hasta 38 grados Celsius, y esto es por el esfuerzo muscular o la deshidratación. Si la temperatura sobrepasa los 38 grados, es un signo de que puede haber alguna infección. Los cambios cardiovasculares que se producen en esta etapa es que, como dijimos ya, se puede perder entre 500 ml de sangre en parto vaginal y entre 700 a 1000 ml en un parto cesárea. La frecuencia cardíaca que había aumentado a causa del cansancio después del parto vuelve a su estado normal. A nivel urinario, el tejido vesicular está edematoso, congestionado e hipotónico después del parto, lo que ocasiona sobredistensión, vaciamiento incompleto y estacitorina, que va disminuyendo a las 24 horas. También hay un aumento del volumen vascular que es provocado por la desemmatización. Esto provoca un aumento en la diuresis y hay una poliuria fisiológica en el puerperio, ¿ya? En relación a los cambios urinarios, es súper importante que la mujer apenas pueda, después del parto, orine, ¿ya? Porque como dijimos, el tejido vesicular está como edematoso, congestionado y este vaciamiento incompleto podría generar algún residuo posmisional que podría ser una fuente de cultivo para infecciones urinarias. Cambios metabólicos sanguíneos. Aumenta el catabolismo proteico con un consecuente aumento de la uremia, se mantiene elevado por unos días la eliminación de creatinina y luego se normaliza. El hematocrito y la hemoglobina disminuyen por la dilución. La leucocitosis se normaliza en este periodo, la hipercoagulabilidad sanguínea exagerada durante el embarazo y el parto se mantiene, hay aumento de las plaquetas, de la agregación plaquetaria y del fibrinógeno plasmático, aumenta el fibrinógeno y los factores de coagulación 1, 3, 7, 8, 9 y 13. Y la velocidad de segmentación globular se acelera, pudiendo llegar a la primera hora hasta 50 milímetros. ¿Ya? Todos estos cambios que hay en relación a la coagulación tienen como objetivo lograr la hemostasia en la mujer puérpera. Cambios gastrointestinales. El funcionamiento intestinal se normaliza finalizando la primera semana por incremento del apetito e ingestión de líquido. La evacuación intestinal suele ser espontánea el tercer día posparto, aunque a veces solo el miedo o el dolor es suficiente para inhibir el reflejo. Si es necesario se va a recurrir a un laxante suave y también es importante recordar que la defecación alivia y no empeora la cicatrización perineal. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, sobre todo en las mujeres que se practica una episiotomía, ¿ya? Muchas veces las mujeres cuando tienen una episiotomía tienen terror de ir al baño porque piensan que con el esfuerzo del pujo se les puede abrir la herida operatoria. En este sentido hay que informar a la mujer que cuando se produce la episiotomía y se hace el corte a nivel del introito vaginal para ampliar la vagina, luego la sutura se va haciendo por capas, ¿cierto? Entonces se sutura un plano, 2 planos, 3 planos y después piel. Entonces cuando ella lo que ve fuera es solamente la superficie, pero en el fondo hay una sutura profunda, entonces van a permitir, digamos, que ella pueda hacer esfuerzo para ir al baño. Importante que apenas ella pueda empiece que vaya al baño y recobre su hábito de defecación normal y habitual, y que si tiene cierto grado de estreñimiento que no lo deje estar, porque después esto se puede transformar en un problema, ya, porque estreñimiento sumado a este temor a provocar daño en la cicatriz puede ser una cosa que va a complicar la molestia de la mujer en el posparto. A nivel de los músculos esqueléticos, los músculos abdominales, están blandos, débiles y laxos. Esto por el gran esfuerzo que tuvieron que realizar durante el trabajo parto y este último tercer trimestre del embarazo, donde se distendieron en su máxima expresión, ¿cierto? También va a tener que ver con un poco relación con el tamaño del recién nacido.
¿ya? Puede disminuir la sensibilidad de las extremidades inferiores las primeras 24 horas. Esto puede ser por la aplicación de la anestesia regional. Esto puede hacer que haya una predisposición a la tromboflebitis por falta de actividad y además que se incrementaron las concentraciones de protrombina. Por eso es realmente importante que también la mujer apenas se recupere de la inducción anestésica, sobre todo cuando se pone anestesia regional y ella sienta sus extremidades, ya se pueda parar y caminar, porque eso va a hacer que todo esto, prevenir este riesgo, digamos, de tromboflebitis. A nivel de la piel del abdomen queda flácida y propensa a la aparición de estrías. La hiperpigmentación va a desaparecer, la línea alba en el rostro, los genitales exteriores, las cicatrices abdominales. También en esta etapa, a causa de la sudoración abundante, es posible que se den fenómenos de irritación cutánea. Ahora es importante cuando muchas veces me consultan cuándo van a desaparecer estas manchas que aparecieron en la piel. La verdad es que no hay un plazo. Yo por experiencia personal les digo que en realidad esto va ocurriendo y de repente uno se observa y dice, uy, ya no tengo la piel, no tengo la línea alba marcada y etcétera. Entonces es importante que igual le digamos eso a la mujer y que van a ir ocurriendo paulatinamente hasta que ya no se va a dar cuenta y ya no va a tener hiperpigmentación en las zonas que habíamos visto, como era la línea alba, el rostro, los genitales, etcétera. A nivel de la mama, esta caída brusca de la progesterona se suprime la acción inhibitoria sobre la síntesis de leche. Entonces las mamas se llenan de calostro las primeras 30 horas postparto. Si no hay lactancia, durante el primer y segundo día se puede apreciar que las mamas están ingurgitadas, con aumento de volumen y hay una mayor sensibilidad. El flujo sanguíneo de las mamas aumenta en la última semana de embarazo y se intensifica después del parto. Todo esto dirigido a la producción de leche. Entre las 30 y 40 horas por parto cambia la composición de la leche debido al aumento de la síntesis de lactosa. Aumenta el volumen de la leche porque la lactosa es un componente homostático más activo de ella. ¿Ya? El calostro es un líquido amarillento, poco espeso, el cual tiene más proteínas, sobre todo hemoglobina A y sales, y está secretado entre el tercer y cuarto día postparto. La succión del pezón estimula la liberación de D-endorfina, que inhibe la secreción de gonadotrofina coriórica humana, y esto impide la secreción, la ovulación y la menstruación. ¿Ya? La D-endorfina favorece la liberación de la prolactina. A nivel del útero, los vasos se obliteran y se desarrollan nuevos vasos y más pequeños. Las células musculares del útero disminuyen el tamaño. Parte del material proteico de la pared uterina es destruido y eliminado por la orina. La adhesiva se separa en dos capas. La capa externa se desprende y forma parte de la secreción vaginal posterior al parto y se desarrolla el endometrio a partir de la capa interna. Se produce entonces la involución, la cual es la vuelta del útero a su tamaño y posición normal. De un peso de 1500 gramos desciende a 60-80 gramos de peso. Entonces se producen los loquios y a las 12 horas luego del parto se palpa a 1 centímetro el fondo por arriba del ombligo. La mujer siente contracción uterina luego de expulsar la placenta, los entuertos y durante el puerperio se recupera totalmente el piso pélvico, los ligamentos uterinos, las paredes vaginales y la pared abdominal. Ahora, esto es lo que describe la literatura, porque aquí es realmente relevante que las mujeres que están embarazadas durante el embarazo empiezan a hacer ejercicio activo a nivel del introito vaginal, ¿ya? Usar el músculo pubococcígeo, que va a permitir que se produzca como un ensayo de este músculo cuando, digamos, con estos ejercicios, que va a permitir que sea mucho más activa su participación durante el trabajo de parto. De hecho, hay investigaciones en donde a un grupo de mujeres embarazadas se les ha enseñado a hacer ejercicios, digamos, vaginales y que lo mantengan activamente durante su trabajo de parto y también en el puerperio, y eso ha permitido que ellas tengan un mejor tono muscular de su piso pélvico en el posparto. ¿Ya? Y eso va a favorecer, por supuesto, la prevención de prolapso, mejor respuesta a la actividad sexual, porque va a tener un piso pélvico con un mejor tono muscular.
En relación a la valoración de enfermería que deberíamos hacer en una mujer en el puerperio es, bueno, como ya dije al principio, evaluar el útero, ya la formación del glóbulo de seguridad de Pinar. Aquí es cuando todavía está la placenta. Una vez que se desprende la placenta, el útero se va bajo el ombligo y empieza a involucionar. Entonces es importante que vamos evaluando y vamos palpando cada vez que vemos una puérpera la formación del glóbulo de seguridad de Pinar. Y también vamos a ir evaluando los loquios, el color, el olor, la consistencia, la presencia de coágulos y saber que las primeras 2 horas se eliminan aproximadamente 200 cc de sangre. ¿Ya? Hay que tomarle los signos vitales para buscar signos de hemorragia e infección, ¿cierto? Pues la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura. Evaluar la eliminación urinaria en busca de signos de infección urinaria y de retención urinaria. Las mamas también buscando signos de infección. Si hay retención de leche, se puede producir una mastitis. Buscar heridas en el pezón, la succión del niño y muchas veces hace heridas, sobre todo cuando no hay un buen acoplamiento. Por lo tanto es importante también vigilar cómo el niño se prende en el pecho para ver que en el fondo no se le realicen estas famosas grietas en las mamas, y también hay que evaluar la secreción láctea. ¿Ya? La deambulación en el parto vaginal se recomienda que a las 6 horas la mujer pueda ya pararse y caminar, y en el parto cesárea a las 12 horas. También a nivel de la eliminación intestinal hay que buscar signos de distensión y de estreñimiento. En el periné hay que mirar las suturas de la episiotomía si es que hubo una episiotomía, ver la presencia de edema, la cicatrización y también signos de infección. En la extremidad inferior hay que buscar edema, enrojecimiento, calor local, sensibilidad en busca de algún, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Después lo vamos a recuperar. En la hidratación, bueno, hay que recomendar la cantidad de líquido digerido, que debe ser más de 2 litros al día, buscar signos de deshidratación. Y en el estado psicológico hay que ver la actitud general de la madre y cómo reacciona ella ante el recién nacido. Hay que pensar que también en este periodo se dan algunos trastornos de la salud mental que tienen que ver con este gran desequilibrio que se produjo en relación a la caída brusca de los niveles hormonales, y que eso puede producir en la mujer estados de depresión y psicosis puerperal. ¿Ya? Por eso existe un examen que se aplica a las mujeres que se llama el test de Edimburgo, que tiene como objetivo, digamos, valorar cómo está el estado de salud mental de la mujer. En relación al edema, estaba comentando que lo que se puede producir en las extremidades inferiores es la trombosis. ¿Ya? Hay que observar entonces de forma permanente las mamas, los loquios, la episiotomía, la herida operatoria si la tuviera, de la cesárea o de la episiotomía si hay, controlar los signos vitales en busca de signos de infección y de hemorragia, aseo perineal frecuente para impedir, digamos, tanto una infección a nivel de la herida de la episiotomía o también de una infección puerperal. Dieta líquida, favorecer la levantada precoz, va a activar la circulación, va a evitar el éxtasis venoso y favorece también la función intestinal y vesical, y además va a restablecer el tono muscular y va a favorecer el drenaje del loquio y la involución uterina. Los signos de alerta, si la temperatura está mayor a 38,5, si los loquios están fétidos o si los loquios están abundantes o estaban disminuyendo y aumentaron, si aparece dolor abdominal o dolor lumbar fuerte que pueden indicar una infección del tracto urinario, si hay ardor al orinar o misiones frecuentes y escasas, que también podríamos estar pensando en una infección urinaria, si hay dolor y enrojecimiento a nivel de las mamas, que podríamos estar hablando de una mastitis, si hay secreción o dolor por la herida operatoria en caso de cesárea o también en el caso de la episiotomía, y si hay una depresión severa que dura por más de 48 horas. Hasta aquí llegamos con la clase de puerperio.